Capítulo 1. Esperanza. Los días grises nunca terminaban, y no parecían hacerlo. El Imperio de Cristal habrá tenido mejores momentos, pero estos no. Muchos de los ciudadanos, los ahora esclavos, trabajan día y noche, apenas descansan, y comen algo. La furia de la reina era mucha, no parecía mostrar absolutamente ninguna compasión por nadie. Quizás era por esto que todos, y ninguno decidía siquiera alzar la voz por miedo a que fuera ella la que pusiera puño de hierro sobre él o los que se rebelaban. Esto anteriormente había pasado, y era por eso mismo que nadie se dignaba hacerlo. El temor nublaba sus corazones, a la vez su juicio y moralidad, quizás para no recibir tanto trabajo o incluso insultos por la misma reina, decidían muy pero muy pocos servirle como guardias, ya que de ese modo se les tenía un poco más compasión, por así decirlo, pero esto era todo lo contrario, ya que, si le fallabas a la misma reina de las sombras, no solo tu vida corría peligro sino la de toda tu dinastía, familia y amigos. Pero quizás los que se llevan la peor parte son aquellos esclavos que sirven actualmente a la reina, ya sea como mucamas o mayordomos. Su Majestad, encontramos a esta escoria rondando por los alrededores del imperio. Todo el palacio tenía una pinta de cristales oscuros, púrpuras, negros, rojos y grises. Marcaba cierta depresión en el ambiente. La reina era una pony algo alta, de pelaje gris, y crin y cola de color negro. Sus ojos marcaban ciertas tonalidades. Una de ellas, y la más notoria, era el rojo. La segunda era de un color verdoso fosforescente, y finalizando con un aura púrpura la cual salía hacia los lados de sus ojos. Un cuerno extrañamente encorvado, que comenzaba de la base de color negro y luego se volvía rojo conforme se alzaba. En sus manos llevaba unos brazaletes plateados, en los cuales llevaba incrustado un cristal rojo. Su atuendo era levemente parecido a un vestido de ajuste, tal parecía que carecía de calzado, esto debido a que los equinos carecían de pies y los compensaban con pezuñas. La mirada de la reina marcaba cierta repulsión al ver lo que dos de sus guardias traían ante ella. A las afueras del imperio, miro con cierta seriedad a la criatura. No pareces minotauro, mucho menos un perro diamante. Se puso de pie y caminó hacia el susodicho. Suponemos que debió ser enviado por las princes. Fueron silenciados cuando la reina alzó su mano. Ellas no me preocupan ni en lo más mínimo. La última vez que tocaron mi imperio, no salieron del todo ilesas. Siendo incluso superada en número. ¿Qué has dicho? Nada, Su Majestad. Además, no parece siquiera que hable nuestro idioma. Intento hablar, pero no le entendimos ni la mitad de lo que esta escoria dice. Empujó a la criatura al suelo, haciendo que éste quedara de rodillas con las manos en el suelo, apenas y alzando la mirada para ver a su opresora. Ante la reina yacía una criatura que en su vida había visto. Era una criatura de crin corto, carecía de cola, además sus ropajes eran muy diferentes a la de todo el imperio, incluso toda Equestria. Se le miraba bastante acicalado, de no ser por los moretones en su rostro por los golpes que los guardias imperiales le dieron a la criatura. Ya tendré una plática con esa cosa más tarde. Llévenlo a la mazmorra sur. Ordenó la reina regresando a su trono. Como ordene mi señora. Dos guardias tomaron de los brazos a la criatura, para levantarlo. No parecía siquiera forcejear, tan solo se dejaba hacer. Las mazmorras estaban compuestas por una serie de pasadizos subterráneos, los cuales había celdas cada 2 metros, esto para evitar que los que se encontraban dentro no interactuaran físicamente, desde cadenas que estaban pegadas a los pisos y paredes junto a grilletes, como instrumentos de tortura los cuales aún tenían sangre fresca. Entra ahí. Golpeó con fuerza la espalda de la criatura con su espada. Si fuera tú. Comenzó a cerrar la celda con llave. Me preocuparía por tener mejor humor para hablar. A nuestra reina no le gustan los que no cooperan.
Poco o nada le importaba este comentario del guardia. Cuando el guardia se retiró, todo el lugar se volvió oscuro, apenas se podía mirar un palmo delante de sus narices. Guiándose por el suelo a palpadas logró sentir lo que eran un colchón en el suelo y una manta apenas gruesa. Lo único que hizo fue recostarse para tratar de calmar un poco el dolor sufrido de hace unos instantes. Junto a quejidos e insultos, logró calmarse un poco, pero aún le era imposible siquiera pensar en lo ocurrido, pues... ¿Qué es esto? Porque yo realmente, esto no me parece nada justo. ¿Qué hice yo para merecer esto? Golpeó el suelo furioso tras pensar en lo ocurrido hace unos instantes. En sus recuerdos solo recordaba caminar por los parques de una ciudad, y de la nada, ¡pum! Estaba caminando en medio de una tundra, en la cual dos guardias para nada amigable lo sometieron a un gran cuestionario el cual el chico no puede responder debido a la diferencia de idiomas. Llevas varios días aquí. Sé que es duro estar aquí abajo, pero debes comer algo, aunque sea de mi ración. Habían pasado 2 días desde que había sido encontrado una pony de cristal la cual se encargaba de la limpieza del castillo. Se enteró de que alguien estaba aquí. Al principio pensó que era cualquier pony, pero cuando miró a aquella criatura, se había llevado un leve susto. Era normal, puesto que él era diferente pero no intimidante, ni en lo más mínimo, más sin embargo a legua se notaba que necesitaba algo. Esta pony que le ha estado ayudando se llama Cristalope, ya sea con algo de agua, o un trozo de pan, ella le entregaba parte de su comida para que él también comiera y pudiera, aunque sea subsistir en esa fría celda. Lamento que no sea mucho. La reina tiene muy controlada las raciones que nos proporcionan. Se puso en cuclillas para poner un plato pequeño en el suelo dentro de la celda. Come, te irá bien, es algo dulce esta vez. Con algo de esfuerzo el chico tomó el plato, dándole mordidas lentas al pan que la pony le había traído. Ella solo se quedaba mirándolo por unos instantes. Lamentablemente en ningún momento que ella ha estado con él se dispuso a hablar. Quizás era porque no le agradaba estar ahí o simplemente no estaba aún de humor. ¿Sabes que puedes hablar? Bueno, no están los guardias aquí, así que... Mira al chico sentado. Si quieres, claro. Pasaron alrededor de 5 minutos y él no dijo nada, tan solo una simple gracias, fue lo único que había escuchado de la pony de cristal. Esto hasta cierto punto le alegró un poco el día, más que nada sabiendo que él también conocía su idioma, ya que por un momento comenzaba a pensar que él no podía hablar el idioma. Escucha, supe que la reina vendría a verte. Por favor, intenta no faltarle al respeto, ella es muy estricta, no quisiera que ella... ¿Que ella, qué? Señorita Ope. La sangre se le volvió de hielo, al sentir la presencia de la misma reina de las sombras atrás de ella, con la boca tiritándole y un par de incómodos escalofríos recorriendo su espina dorsal, vio que la reina estaba acompañada de 2 guardias imperiales. No recuerdo haberte puesto a limpiar esta zona del castillo. Miró con suma seriedad a la pony de cristal frente a ella. Sí, su majestad si me deja explicarle. Sus nervios la llevaron al borde, pero no terminó siquiera la frase cuando escuchó. ¿Explicar qué? ¿Que le traías comida a esta cosa? Señaló con uno de sus dedos a la criatura en la celda. ¿Que cuidabas de él? Ope. Sé absolutamente todo lo que ocurre en este imperio. Si aprecias un poco tu vida, te largarás en este instante de la mazmorra. Pero su majestad. Sus palabras eran quebradas, era como si evitara llorar frente a la misma reina, pero Ope solo se inclinó levemente mientras se retiraba del lugar. Solo una mirada de preocupación hacia la criatura fue lo único que hizo antes de salir por la cárcel. En cuanto a ti,
Haciendo un ademán con su mano izquierda, la reina provocó que una fuerza hiciera que atrajera a la criatura hasta estar prácticamente pegado a los barrotes de la celda. De haber sido enviado por las princesas, ellas habrían venido en tu rescate. Sé de muy buena fuente que a ellas no les gusta dejar a nadie atrás. Una risa maliciosa salió de su boca, pero cuando dirigió nuevamente su mirada hacia el humano dijo: Dime, ¿qué fue lo que te trajo por mi reino, independientemente de tu respuesta? Metiendo su mano por las rejas, tomó del cuello a la criatura, apretando fuertemente para infundirle miedo. Este solo tosió un poco por la falta de aire, pero sin soltarlo seguía esperando la respuesta. Me sería más fácil si... No te hagas el inocente conmigo, crío. Lo golpeó contra los barrotes tomándolo del cuello y chocándolo contra ellos. Habla o quédate aquí, hasta que te mueras. Por mí me da igual tu situación, te estoy dando la oportunidad de salir de esto. Con bastante dificultad, el chico comenzó a explicarle más o menos cómo fue que los guardias le habían encontrado, pero todo remontándose un poco antes de que llegara a ese lugar. Le juro que solo caminaba por las calles de mi ciudad y... Le costaba hablar dado al aprecio de la mano de la reina en su cuello. Al pasar por el túnel de Castilla, terminé a las afueras de este lugar. Vagué por unos minutos hasta que mire esta ciudad a lo lejos y, noto que no son nada hospitalarios. Muy graciosito, potrillo, entérate de una vez que aún estamos en guerra. Por otro lado, lo soltó, dejando en paz al chico quien, al no sentir la presión en su cuello, lo primero que hizo fue tomar una buena bocanada de aire. Desde que llegaste aquí, has desprendido cierta energía curiosa. Miró con curiosidad a la criatura, la cual miraba con confusión a la reina. Y no cualquiera. Te propongo algo. Si tú aceptas quedarte, obedeciéndome en su totalidad, puede y considere que se te perdone la vida por vagar a las afueras de mi reino. ¿Qué pretendes con esto? Miro con desconfianza a la reina. Mi oferta es de un solo día. Si quieres quedarte aquí y pensarlo por mí está bien. Se dio media vuelta para disponerse a ir. Digo, no es como si pudieras ir a otro lado. Se carcajeó mientras comenzaba a caminar fuera de las celdas, pero se detuvo en seco al escuchar. Espere. Una sonrisa se dibujó en el frío rostro de la reina, quien volteó con una mirada descarada, sabiendo que todo fue como ella quería. Sí. Suspiro de manera pesada, ¿cuál se supone que es mi papel si aceptara? Harás lo que se te ordene, y estarás en constante vigilancia, a cambio. Se acercó a la celda metiendo su mano en medio de su busto sacando una llave plateada. Podrás estar viviendo aquí, sin salir para nada de este castillo, tendrás estrictamente prohibida la salida. Y, si resulta ser alguien obediente, le dedicó una mirada coqueta. Puede y tengas un mejor trato, créeme, no soy de aquellas yeguas que no cumplen con su palabra. Tras tragar algo de saliva, dado que su decisión lo tenía en duda, y meditarlo con sus dos conciencias. Si no aceptamos nos dejará aquí. Gritaba un ángel desesperado mientras unos barrotes aparecían frente a él, en el hombro de la criatura. Sí que es alguien cruel. Decía fingiendo drama mientras se dejaba caer en el hombro. Y si aceptamos, podremos estar con esta hermosura de furra. La verdad no tengo inconveniente alguno. Habló un demonio el cual estaba parado en el hombro contrario en el cual estaba el ángel. Acepta, hombre, llevas las de ganar en su contrato. Y te lo dice el mismo Lucifer. Da guiño el ojo el demonio antes de desaparecer. Vale. Acepto. Muy bien.
Abrió la puerta con ayuda de su magia oscura, un chillido se escuchó cuando las puertas de aquella cárcel se abrieron, pero un extraño escalofrío recorrió el cuerpo de la reina, no le dio mucha importancia, al final de cuentas, pasó lo que ella tanto quería. Ven, quisiera aclararte un par de cosas. Los pasillos del castillo estaban custodiados por guardias de cristal, ninguno de ellos tenía una cara amigable, cosa que notó el chico en el instante, de hecho no despegaban la vista hacia la nada, como si ellos estuviesen en una especie de trance. Escucha con atención, que no quiero repetirlo 2 veces, sala oeste, cuarta puerta a la derecha se encontrará tu habitación. A las 7 de la mañana, fuera de la cama, el comedor se encuentra en la sala central 2 puerta a la izquierda. Almuerzo a las 8:30, comida a las 3 p.m. y cena a las 9 p.m. Donde me llegues tarde una sola vez te enviaré a buscar y no con los mejores tratos. ¿Entendiste? Miro al chico con algo de seriedad. Vale, entiendo, sé que, quizás no sea de mi incumbencia, pero, le pido de favor que, no le haga daño a Ope. ¿Qué te traes con esa yegua? Detuvo su andar para mirar a la criatura. En primer lugar, desobedeció una de mis órdenes, que nadie entrará a tu celda. Segundo y no menos importante, en las mazmorras solo pueden pasar los guardias con mi permiso y yo. Comprendo. Pero bueno. Moralmente hablado. Ella. Se le hacía un nudo en su garganta. ¿Ella qué? Cruzo los brazos mirando a la criatura con seriedad. Hizo lo correcto al ayudarme, por favor. Pidió casi en súplica mientras una voz quebrada se le escuchaba. Puede, y lo considere con la almohada. Abrió la puerta. Entra. 2 de mis guardias estarán aquí en la puerta siempre, si quieres ir a algún lugar en particular avísales en todo momento. Y... Se le acercó y lo tomó de uno de sus brazos, mientras una voz fría y molesta le decía: Si te atreves a escapar, ten por seguro que tú no serás lastimado. He tratado con muchos como tú, y ver cómo sufren los demás es algo que no toleran, así que evítame la molestia de tener que irte a buscar. ¿Entendiste? Sí. Sí que... Majestad. Bien, ya vas entrando en razón, potranco. Cerró la puerta para dejar solo al chico en la habitación. Era como ver una habitación de un hotel, solo que ennegrecida por todo el cristal oscuro que rodeaba la habitación. Había algo en la habitación que no le daba buena espina al chico, quien eventualmente terminó sentándose sobre la cama, meditando lo ocurrido hasta ahora. Su mirada se perdió en la nada de la misma habitación, tratando de pensar si realmente valía la pena escapar. Pensarlo era algo casi obligatorio, pensar en las consecuencias era lo que realmente le preocupaba. Se recostó sobre la cama tratando de conciliar el sueño y esperando que los días por venir fueran un poco más llevaderos. Los primeros días fueron para acoplar a su invitado. Cualquier falta, la reina castigaba a la criatura, ya sea llegar tarde a un lugar, o no hacer las cosas de manera indicada. Puede que esto no lo entendiera, ya que de donde él viene, la realeza no tiene significado alguno, es como si eso no tuviera poder alguno, pero la reina se lo hacía ver de sobremanera. Ella siempre cargaba consigo un látigo en su costado derecho. Pese a tratar de hablar, la reina era muy estricta, y tal parecía que no solo quería ver si él aguantaba los golpes que ella misma le propinaba, sino saber si él también era capaz de hacer ese mismo daño. Mi reina, por favor, perdónenme. Suplicó un pony de cristal, el cual había sido traído por los guardias de cristal. Lejos de siquiera hacerle caso, una sonrisa sádica se formó en el rostro de la yegua mientras extendía el látigo, y pasándole el mismo a la criatura que estaba a un lado de ella. Adelante, 3 azotes. Extendió su mano con el látigo. Un gran temor se apoderó del chico, quien solo negaba con la cabeza, cosa que la reina miró con enojo. No puedo.
Miro al pony de cristal, el cual temblaba de miedo solo mirando al suelo, incapaz de siquiera defenderse. No es correcto. Sus manos temblaban, al igual que sus piernas, no tenía control sobre sí mismo, y más aún cuando sentía como su corazón latía con mayor rapidez. Sus manos temblaban, al igual que sus piernas, no tenía control sobre sí mismo, y más aún cuando sentía como su corazón latía con mayor rapidez. Que lo hagas. Exclamó furiosa, haciendo que sus ojos brillaran de un tono rojizo. No quiero debilidad en mi reino. El cuerno de la yegua comenzó a brillar con intensidad, una aura de color rojo carmesí se apoderó completamente del chico, todo el contorno de su cuerpo desprendía aquel destello de color rojo, pero se escuchaban fuertes gemidos de dolor, los cuales posteriormente se transformaron en gritos. 3 azotes y no quiero excusas. Exigió nuevamente extendiendo el látigo hacia el chico. Tómalo. Dicho esto, grandes punzadas de dolor recorrieron todo el cuerpo del chico, pero haciendo que incluso en contra su voluntad tomara el látigo que sostenía la reina. 1. Otras fuertes punzadas golpearon el cuerpo del chico, todo lo que hizo fue involuntario, por lo cual terminó dando un fuerte latigazo al pony, el cual al sentir el primer golpe en su rostro, retrocedió llevándose sus manos a su cara al tiempo que gritaba. 2. Volvió a ocurrir lo mismo, sin embargo el golpe que esta vez se lanzó en su espalda. 3. Este último logró dejar inconsciente al pony de cristal, el cual se desplomó en el suelo. La reina sonrió satisfecha al mirar esto, pero al voltear hacia el verdugo, este prácticamente estaba de pie, pero sin fuerzas para nada, lo único que lo mantenía de pie era la magia de la reina, la cual obligaba a la criatura a hacer su voluntad. Cuando la reina de las sombras dejó de usar su magia, el cuerpo del chico cayó al suelo, ella no prestó importancia alguna de no ser que de ciertos lugares específicos de su cuerpo, comenzó a brotar sangre, como de la parte trasera de su cuello, el hombro derecho, su espalda, y abdomen. Habían pasado unos días y el chico pudo recuperarse de las heridas provocadas por la magia de la reina. Lo primero que hizo al despertar fue tratar de palpar su cuerpo para identificar los lugares afectados, pero al hacerlo con lo único que se topó fue con un par de vendajes, uno en su espalda cubriendo también su abdomen y el segundo en su hombro derecho. Apenas tocar esas partes sintió una fuerte punzada que le decía que aún eran recientes. Un fuerte suspiro se escuchó del chico, quien únicamente se resignó nuevamente a la idea de escapar, más que nada por el simple hecho de que irían por él. Y si la reina era capaz de hacerle algo semejante, no quería siquiera imaginarse qué le podría pasar si intentase escapar. Un leve suspiro volvió a escucharse, pero fue súbitamente cortado cuando la puerta se abrió, dejando ver a una yegua con traje de mucama. Era Ope, quien al entrar a la habitación, se aseguró de que nadie más la viniese siguiendo. Tras un suspiro de alivio, cerró la puerta tras ella acercándose al chico, quien únicamente guardó silencio. Qué bueno que estás bien, dijo la yegua acercándose al chico, sacando de uno de sus bolsillos lo que parecía ser una botella con un líquido blanco. Miró de reojo al humano. Me tenías algo preocupada cuando me dijeron los guardias lo que pasé en la sala del trono. Intenté venir, pero la reina estaba de muy mal humor. Miró el rostro del chico, el cual se miraba cansado. Me alegro de que no hayas pasado a mayores, suspiro aliviada. Nunca creí que eso, lo que llamábamos magia, realmente sería tan doloroso. Trató de enderezarse para estar sentado en la cama, pero la yegua lo detuvo, tratando de recostarlo nuevamente. ¿No hay magia? ¿De dónde vienes?, preguntó la mucama mojando un paño con el líquido que llevaba en la botella. No, lo más cercano, son ilusionistas y eso, es decir mucho. Miró como la pony trató de llevar el paño que humedeció con el líquido hacia la frente del chico.
Ey. La detuvo poniendo una mano frente a ella. Tranquilo, esto te calmará el dolor, tan solo trata de descansar un poco más. Tras unos breves minutos en silencio, Ope solo se limitó a curar las heridas del chico, pero, al escuchar su voz quedó algo pensante. Tras unos breves minutos en silencio, Ope solo se limitó a curar las heridas del chico, pero, al escuchar su voz quedó algo pensante. ¿Dónde está ahora? Preguntó de manera indiferente. Salió junto a un grupo de sus guardias a las fronteras. Si mal no recuerdo, dijo algo sobre las ciudades cercanas a Canterlot. Trato de recordar, nunca pensé que esta guerra se tardaría tanto desde que la reina regresó. Suspiró pesadamente, ¿sabes? Ella nunca fue así. Muchos piensan que es algo que la hizo cambiar de la noche a la mañana. Cuando eso pasó, las princesas intentaron hacerle frente, pero solo ese conflicto terminó en una guerra. Sé que eventualmente este conflicto terminará. Bien dicen que nada es para siempre, ¿verdad? Mira al chico de manera amable. Intenta descansar, vendré a traerte algo de comer después. ¿Vale? Salió junto a un grupo de sus guardias a las fronteras. Si mal no recuerdo, dijo algo sobre las ciudades cercanas a Canterlot. Trato de recordar, nunca pensé que esta guerra se tardaría tanto desde que la reina regresó. Suspiró pesadamente, ¿sabes? Ella nunca fue así. Muchos piensan que es algo que la hizo cambiar de la noche a la mañana. Cuando eso pasó, las princesas intentaron hacerle frente, pero solo ese conflicto terminó en una guerra. Sé que eventualmente este conflicto terminará. Bien dicen que nada es para siempre, ¿verdad? Mira al chico de manera amable. Intenta descansar, vendré a traerte algo de comer después. ¿Vale? El chico asintió un par de veces antes de que la mucama saliera de la habitación. Intuyó que fue ella la que le había puesto los vendajes. Después de todo, ella ha sido la única que se ha preocupado por él. Sin embargo, su estancia al principio no fue de las mejores. 2 días cuando regresó la reina, lo primero que hizo fue mirar al chico, quien, para este punto, caminaba hacia lo que parecía ser la biblioteca del Palacio de Cristal. Encontró al chico pasando el tiempo leyendo un simple libro. No iba muy aventajado, quizás página 10 o 15. Veo que te acostumbraste a mi ausencia, ¿verdad? Se escuchó una voz fría de una mujer atrás del chico, quien rápidamente cerró el libro mientras un escalofrío recorría toda su espina dorsal. No, es eso, tan solo. La reina alzó una de sus manos pidiéndole que se callara, cosa que hizo casi inmediatamente. Mientras no escapes y husmes, no importa dónde te encuentres, ahora. Acompáñame. Comenzó a caminar, pero al no escuchar los pasos del humano, volteó a verlo. ¿Qué esperas? Disculpe. Siguió a la yegua no muy convencido. Desde lo ocurrido hace unos días el chico guardaba su distancia. Esto la reina lo notó, pero no le daba mucha importancia, pues en sí él estaba obedeciendo lo que ella le pidió. Tras vagar por los pasillos de cristal oscuro, una puerta se abrió, dejando ver todo el imperio de cristal. Pese a que las calles estaban solas y solo militares recorrían la zona, el lugar se sentía muy tenso. Había cierta negatividad en los alrededores, cosa que hasta el más aséptico podría percibir. Miras lo que todos, ¿verdad? Miró al chico, el cual estaba a un lado de ella. No comprendo su pregunta. Dijo confundido mirando la pobre ciudad. Quiero que me digas qué ves y qué podrías ver en un futuro. El chico volteó a ver a la reina, pero esta no lo volteaba a ver, sino que miraba la ciudad en sí. Si quitamos el hecho de un pueblo oprimido y una dictadura, y el hecho de que es muy difícil mantener una guerra económicamente hablando, suspiró de manera pesada, lo que muchos le dirían que este lugar terminara. Quizás, pero yo no pienso dejar que me dominen, ten eso por seguro. Quiero que esto sea digno para sus ciudadanos. ¿Qué es lo que tú opinas de mí?
Esta vez sí volteó a verlo, pero no fue lo único que le dijo. No te guardes nada, quiero que tú aquí y ahora me digas todo lo que tengas guardado. Si tienes algo que decirme o desquitarte por lo ocurrido hace unos días adelante, te juro que no te dejaré nada. ¿En serio? La reina sintió 3 veces. Pero dentro de él sabía que decirlo, de cierta forma levantaría cierto rencor hacia él. Si no dices nada será peor lo que te esperará cuando cruces esa puerta. ¿Tú crees que ayudas a tu pueblo? Quiero que me digas tu opinión. Les quitas la comida, los castigas sin clemencia, incluso los obligas a entrar a tus fuerzas militares para seguir tus órdenes infundiendo el miedo hasta el terror mismo. Quizás sea mejor ser temida que respetada, ahora. ¿Robar comida? No, la requiso para cuando haya escasez de alimentos, esta misma pueda ser racionada. En cuanto a los reclutas, no se les entrena únicamente para combatir, sino para que comprendan el valor del orden y la disciplina. Ahora los castigos. Estarás consciente que si dejas que vea a alguien que te puede robar, muchos otros podrían intentarlo. Lo único que hago es darles a entender su respectivo lugar. Por muy nobles que tú creas que son tus intenciones, esos actos son crueles y deben de terminar. Por muy nobles que tú creas que son tus intenciones, esos actos son crueles y deben de terminar. Sé bien que lo que hago es correcto. Miro con cierto recelo al humano. En cierta forma es un punto de vista, y como tú dijiste, solo querías mi opinión y te la he dado. En lo que a mí concierne, puedes hacer lo que tú quieras, eventualmente las cosas tomarán su curso. ¿Qué estás insinuando? Miro con el ceño fruncido al chico. Que caerás, junto a esto que llamas, tu reino. Encaro a la reina. Él nunca sabrá de dónde obtuvo el coraje, la voz y, vulgarmente hablando, huevos. Para haber dicho esto, la reina toleraba lo que le decía, pero burlarse e insultarla es lo que hizo que los ojos de la reina se tornaran de un color blanco, mientras que su cuerno comenzaba a brillar en un tono oscuro, haciendo que el chico terminara cediendo contra el piso, como si algo lo estuviese obligando a que se mantuviera en el suelo. Una cosa es dar tu opinión. Otra es burlarte, y la otra es insultarme, niño ingrato. Sé que haré lo mejor y cuando esta guerra termine, no solo mi reino me aclamará sino toda Equestria, ten eso por seguro. Tras unos minutos más, la reina dejó de usar su magia liberando así al chico quien para este punto tenía apenas fuerza para seguir respirando, pero no con las fuerzas suficientes como para levantarse. Poca o ninguna importancia le prestó la reina y decidió salir del lugar, dejándolo ahí. El chico únicamente maldijo un par de veces antes de tratar de volverse a poner de pie. Al menos agradecía un poco que eso no haya ido a mayores, o eso pensaba él. Habían pasado unos días y la reina aún seguía yendo al frente, pero uno de esos días, cuando regresó, quizás fue su orgullo, quizás fue su necedad, pero había terminado algo mal herida, pese a las grandes insistencias de sus propios médicos militares, hizo caso omiso a las advertencias. El chico solo se limitó a ver cómo ella, la reina, se iba a su dormitorio, dejando atrás suyo leves gotas de sangre en el piso de cristal. Por un momento estuvo tentado a ayudarle, pero, tras recordar lo que ella misma le había hecho, solo se resignó a ir, tanto por tenerle rencor como para evitar que ella misma le hiciera algo a pesar de que fuera con buenas intenciones. A veces el orgullo es muy grande. Habló Ope acercándose al chico quien estaba parando mirando la puerta. Obtiene lo que merece, cosecha lo que siembra. Dijo indiferente mientras se disponía a irse del lugar. Bueno, de ser ese el caso, creo que lo justo sería que tú le devolvieras el favor a la reina. Miro de reojo al humano.